La agonía del Zar Rojo y el juego de sombras de la Guerra Fría, una batalla de espías, traiciones y secretos atómicos. La mañana del 5 de marzo de 1953, en una dacha en las afueras de Moscú, el hombre que había gobernado la Unión Soviética con terror y pragmatismo durante 3 décadas exhalaba su último aliento. Joseph Stalin, el padre de los pueblos, el Zar Rojo, que había transformado una nación agraria en superpotencia nuclear, moría sin dejar un sucesor claro, sumiendo al Kremlin en una lucha silenciosa pero despiadada por el poder. En sus últimos momentos, rodeado de sus más cercanos colaboradores, hombres que habían sobrevivido a sus purgas por igual mezcla de lealtad, astucia y miedo, se desarrollaba una escena grotesca que resumía la naturaleza del régimen. Lavrenti Beria, el temible jefe de la policía secreta, se arrodillaba junto al lecho de muerte para besar con fingida devoción la mano del moribundo, solo para levantarse y escupir con desprecio en cuanto Stalin perdía el conocimiento. Este acto de hipocresía calculada, narrado años después por Nikita Khrushchev en sus memorias, simbolizaba la transición del poder soviético, un sistema construido sobre el culto a la personalidad, el terror y la traición, donde incluso los más poderosos vivían bajo la espada de Damocles de la desgracia política. Beria, arquitecto del gran terror y verdugo de millones, actuó con la rapidez de quien sabe que su supervivencia depende de controlar los mecanismos de represión. En las primeras 24 horas tras la muerte de Stalin, fusionó el Ministerio de Seguridad del Estado, MGB, y el Ministerio del Interior, MVD, bajo su mando absoluto, consolidando un aparato policial sin precedentes. Pero su poder, basado en el miedo y el chantaje, contenía las semillas de su propia destrucción. Sus rivales en el Politburó, entre ellos el astuto Nikita Khrushchev y el veterano Vyacheslav Molotov, no podían permitir que el hombre que conocía todos sus secretos, que había orquestado purgas y ejecuciones sumarias, se convirtiera en el nuevo líder. El 26 de junio de 1953, en una audaz maniobra, Beria fue arrestado durante una reunión del Presidium, acusado absurdamente de espionaje británico y restaurar el capitalismo. Sus crímenes reales, las violaciones sistemáticas de jóvenes moscovitas, las ejecuciones extrajudiciales, su red de informantes que penetraba hasta los dormitorios de la élite no fueron mencionados en el juicio secreto que lo condenó a muerte. Su ejecución, con un disparo en la frente en el sótano de la Lubyanka, marcó el fin de una era y el comienzo de otra, la del ascenso de Khrushchev y el nacimiento del Comité para la Seguridad del Estado, el legendario KGB. Mientras el Kremlin se reorganizaba, al otro lado del Atlántico, en los pasillos del poder estadounidense, crecía la alarma por un fracaso de dimensiones estratégicas. La Unión Soviética no solo poseía la bomba atómica, sino que su diseño era una copia casi perfecta del artefacto que había destruido Nagasaki. Este logro soviético, que acortó años la carrera nuclear, no fue producto del genio científico local, sino de una de las operaciones de espionaje más audaces de la historia. Klaus Fuchs, un físico teórico alemán exiliado en Gran Bretaña, había penetrado el corazón del proyecto Manhattan. Miembro del Partido Comunista Alemán antes de la guerra, Fuchs había sido reclutado por la inteligencia soviética en 1941. Su acceso a los secretos de la bomba de plutonio, incluyendo el revolucionario diseño del detonador de implosión, permitió a los científicos soviéticos, bajo la supervisión personal de Beria, replicar el dispositivo con asombrosa precisión. Cuando la URSS detonó su primera bomba atómica, la RDS-1, el 29 de agosto de 1949, el mundo no supo que estaba contemplando el fruto del espionaje sistemático. La red atómica soviética se extendía como un cáncer por los proyectos nucleares occidentales. En Canadá, el físico británico Alan Nunn suministraba muestras de uranio enriquecido. En Estados Unidos, David Greenglass, un modesto técnico mecánico del proyecto Manhattan, robaba croquis del ensamblaje nuclear que pasaba a su cuñado, Julius Rosenberg. Este último, junto a su esposa Ethel, operaba una célula de espionaje en Nueva York hasta su caída en 1951.
El descifrado de los cables soviéticos por el proyecto Venona, una operación ultrasecreta de la NSA, permitió identificar a los traidores, pero demasiado tarde para evitar la fuga masiva de secretos. Los Rosenberg, ejecutados en la silla eléctrica en 1953, se convirtieron en mártires para la izquierda global y en símbolo del precio de la traición para Estados Unidos. Paralelamente, en las venerables instituciones británicas, se desarrollaba un drama igualmente insidioso. Los 5 de Cambridge, Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt y John Cairncross representaban la infiltración más dañina del siglo en el corazón del establishment británico. Philby, el más brillante del grupo, ascendió hasta dirigir la sección de contraespionaje soviético del Mi-6, posición desde la cual sabotearía operaciones occidentales durante años. Su huida a Moscú en 1963, tras ser descubierto, conmocionó al mundo y expuso la vulnerabilidad de las democracias frente al espionaje ideológico. Mientras, en la dividida Alemania, la Stasi, el servicio secreto de Alemania Oriental, perfeccionaba técnicas de vigilancia masiva que harían palidecer a Orwell, convirtiendo a Berlín en el epicentro de una guerra secreta donde túneles de espionaje, agentes dobles y operaciones de falsa bandera eran el pan de cada día. El legado de esta era de sombras perdura hasta hoy. Vladimir Putin, un exteniente coronel del KGB, aplicó las lecciones de desinformación y control social aprendidas en Dresden al gobierno de Rusia. Las tácticas desarrolladas durante la Guerra Fría, manipulación de medios, guerra psicológica, asesinatos selectivos, se reciclaron para el siglo XXI. Cuando los archivos se abrieron tras la caída de la URSS, los historiadores descubrieron que la realidad había superado a la ficción. Los soviéticos habían tenido agentes en el corazón del Pentágono, la CIA y el Mi-6, habían robado no solo secretos nucleares, sino planes de guerra completos, y lo más inquietante, muchos de estos espías no actuaron por dinero o coerción, sino por genuina convicción ideológica. Esta es la historia no contada de cómo el espionaje moldeó el mundo moderno, de cómo redes de traidores, fanáticos y pragmáticos en ambos bandos jugaron una partida de ajedrez con el destino de la humanidad como premio. Una guerra sin frentes definidos, donde la línea entre patriotismo y traición se difuminaba, y donde los servicios de inteligencia, el KGB, la CIA, el Mi-6 se convirtieron en estados dentro del Estado, con sus propias agendas y guerras privadas. Desde las purgas estalinistas hasta los pasillos del poder actual, las sombras de la Guerra Fría siguen alargándose sobre nuestra geopolítica, recordándonos que en el mundo del espionaje, como escribió John le Carré, el traidor es el héroe del otro lado.